Lamentablemente, aunque yo deseo prosperidad, creo que la Biblia habla bastante bien acerca de prosperidad. Creo que todos queremos ser prósperos en alguna área. Lamentablemente, la prosperidad causa amnesia. Y éxito es la causa principal detrás de una perspectiva errónea y distorsionada acerca de la voluntad de Dios. ¿Qué es lo que Dios quiere? Porque como les digo, terminamos valorando ciertas cosas y pues el rey David supuso su voluntad sobre la voluntad de Dios, diciendo, esto es lo que ha de querer Dios. Y permitió que su entorno, donde estaba, lo que había sucedido en su vida, esta gran prosperidad que le había caído, lo que fue en su momento un donadie, un olvidado, el hermano menor, el que está pastoreando ovejas, ahora es este gran rey, permitió que su reinado, su autoridad, su prosperidad, terminara influenciando su perspectiva. Dejó que su exterior invadiera el interior. Y esto es donde prosperidad da miedo. Causa amnesia, se nos olvida dónde encontramos a Dios por primera vez. O dónde Dios nos encontró a nosotros. Y en algún momento dejó de verse a él mismo como el pastorcillo. El pastorcillo. Y dejar de verse como pastorcillo, esto fue lo que siempre metió a David en problemas. Es lo que lo llevó a famoso adulterio con Betsabé. Digo adulterio porque la verdad es que la cosa fue mucho peor que eso. Lo llevó al asesinato. Asesinar al esposo de Betsabé. Lo llevó a hacer un censo. Que la Biblia nos dice que Satanás se lo puso en su corazón, de contar toda su riqueza y sus caballos de guerra fue un desastre. Fue dejar de verse como pastorcillo lo que lo llevó a mal educar a sus hijos y permitir. Hay cosas que ni puedo decir en YouTube, en Spotify, sin que me lo censuren ellos, y ahí está en la Biblia, pero permitió que un hijo abusara de una de sus hijas. Y luego permitió que el otro hijo matara a ese hijo. Y luego cuando ese hijo quiso regresar, no lo recibió. Todo eso porque dejó de verse como un pastorcillo. Su venganza y esto. Confundir cuál es la voluntad de Dios, qué es lo que Dios quiere. Cada vez que a David se le olvidaba quién fue conquistado por el amor de Dios, fallaba. Deja que eso nomás se asiente en tu corazón por un momento. Cada vez que a David se le olvidaba quién fue conquistado por el amor de Dios, por la generosidad infinita de Dios, por el gozo de su salvación. ¿Quién fue esa persona que se encontró primeramente con Dios? Terminaba fallando. Entonces Dios hace algo muy interesante a través de Natán. Básicamente le dice, no, eso ha declarado el Señor. No. No me vas a construir una casa. Pero me gusta mucho cómo se plantea esto. Dios, en esencia, con todos los versículos que leímos, le hace una pregunta a David.
¿quién te crees? ¿Quién te crees tú para construirme una casa a mí? No se lo pedí ni a los líderes de las tribus, ni a los, no sé, ni a los, ¿cómo dice? Ni a los pastores del pueblo. Nunca les pregunté que por qué no, a los jefes, nunca les pregunté. Nunca les dije por qué no me han construido una hermosa casa de cedro. Y por un lado podrías leer esto como, qué fuerte Dios, y wow, y rayo, ¿verdad? No, yo sé que Dios genuinamente amaba a David. Y tenía cierta relación que veo en gente como Job y Abraham y Samuel, donde Dios como que juega un poco con los discípulos, con diferentes personajes. Muy similar a como Jesús jugó con los discípulos después de la resurrección. Como que hay algo juguetón ahí. Entonces hay un lado un poco más, no sé, cálido de parte de Dios que yo leo aquí. Como haciéndole la pregunta como, ¿quién te crees, David? David, recuerda. ¿Ok? ¿Te crees el gran rey? Come on. Yo soy Dios. No vas a jugar esto conmigo. Si yo quiero permanecer en una carpa, yo me voy a quedar en la carpa. No le juegues a esto. Entonces Dios lo pone en su lugar. Pero no nomás lo pone en su lugar, sino, ¿quién te crees? Recuerda quién eres. Tú eres el pastorcillo de ovejas. Y así termina. Además, el Señor construirá. Eres un pastorcillo de ovejas. Te saqué de cuidar ovejas entre los pastos. Y ahí está. Y te elegí para que fueras líder de mi pueblo. Recuerda quién eres, David. Pero y luego termina diciendo, no nomás lo pone en su lugar. Dice, yo te voy a construir una casa a ti. Una dinastía de reyes. Yo me voy a encargar. Yo construiré mi casa. Te construiré tu casa, pero yo voy a construir mi casa. Y esa casa terminó siendo María. David nunca habría podido construirla a ella. No. Ella se vuelve el contenedor para lo incontenible. Ella no lo pide, simplemente lo acepta. Hace la pregunta, ¿cómo vas a hacer esto, Dios? Pero al final ella cede y dice, soy la sierva. Entonces, entre todas las cosas malas de David, una cosa buena hizo aquí. Y eso es donde ya deja de contrastarse con María, pero se empata con ella. Y ese es el lado hermoso de él. Es que los dos terminan cediendo su voluntad. David dice, ok, está bien, Señor, lo que tú quieras. Yo no me voy a aferrar a construirte una casa de cedro bonita como la mía. Entonces David acepta el no, pero María acepta el sí. El sí de Dios. Y en ambos casos la voluntad de Dios es infinitamente más amplio y profundo y robusto de lo que ellos podrían imaginar o pedir. En ambos casos.